Bueno, y hoy se plantea una jornada muy particular en nuestro país, en las principales ciudades, y no escapa a esto la provincia de San Juan, que en el ámbito de la legislatura provincial va a presentarse una marcha pro vida a partir de la hora 18, y vamos a continuar con este tema, pues nos gustaría conocer la opinión de alguien que tiene experiencia en el Congreso Nacional. Estamos hablando de una figura referente de la Cruzada Renovadora, como es la doctora Nancy Avelina, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y en esta ocasión también como precandidata a diputada nacional por esa fuerza. ¿Cómo anda? Así es, muy bien, y muy preocupada. Bueno, sí, bueno, justamente queríamos escucharla porque entendemos que ustedes han presentado una historial de proyectos a favor de la vida, o que defienden la figura de la mujer, el niño, y principalmente sobre esta situación que se está presentando con este protocolo. Queríamos conocer un poco más su opinión. ¿Cómo no? Mire, primero hay que aclarar esto va más allá de un partido político, va más allá de una concepción religiosa. Esto es un tema científico. Hay que defender la vida porque hay vida desde el primer instante de la concepción. Este es el primer parámetro que tenemos que tener en claro. La vida es sagrada de un ser humano y la vida de una persona es irrepetible, y el daño que se puede ocasionar cuando se establecen determinadas políticas públicas puede ser irreparable. Por eso es nuestra preocupación. Nosotros desde hace muchos años no solo que le hemos defendido a la vida de la concepción, sino que lo hemos plasmado en proyectos de ley, que acá le traigo la carpeta. Tiene historia esta lucha que va más allá, les reitero, de un partido político. Hemos planteado una ley de protección de los derechos humanos de la persona por nacer, porque lo que hay que tener en claro que el embrión, desde el primer instante de la concepción, es una persona humana, con toda su dignidad, y en este caso es la persona más débil y desprotegida. Y hoy vemos que después de 12 años de gobierno del kirchnerismo, ha avanzado con una política muy definida, tiene una decisión política clara en contra de todo lo que significa la vida y el derecho humano a la vida. Fíjese usted que lo dibujan con distintos, decía Julián María, el filósofo, que es una gran hipocresía, una sutil hipocresía de cambiar los nombres. Entonces, en vez de decir aborto, hoy le llaman interrupción voluntaria o legal de la vida, del embarazo, que en definitiva es quitar la vida a otra persona. Y le reitero, es una cuestión científica que está demostrado que hay vida desde el primer instante de la concepción. Si usted me permite, el premio Nobel en biología, Jean Rostand, define: existe un ser humano desde el instante de la concepción. Una persona única, con un ADN específico, no es ni el padre ni la madre. En ese instante que se une el espermatozoide con el óvulo, hay una identidad, una persona, que es a la que hay que proteger, justamente. De modo tal que hoy nos quieren hacer creer que es o quieren establecer el derecho al aborto o a la interrupción voluntaria del embarazo, pero lo establecen como un derecho. ¿De dónde sacan que es un derecho? Claro. Si el aborto no punible está en el Código Penal, es una figura ilícita, que en este caso no tiene la misma pena porque está permitido, o no está penalizado, mejor dicho, no tiene sanción en determinados casos. Pero nadie ha hablado de derecho. La Constitución Nacional, los tratados internacionales, el Código Civil, inclusive modificado recientemente, establecen claramente el primer derecho humano, el derecho a la vida, y existe vida desde la concepción. Entonces nos cambian la terminología. Otro avance contra la vida. Pues sabemos los argentinos que la ley que ha sido sancionada, media sanción de diputados en diciembre del año pasado, para no hablar de descarte de embriones crioconservados, es decir, personas humanas que están congeladas o crioconservadas, para no hablar del descarte o eliminación o destrucción, han utilizado el término el cese de la crioconservación, es decir, desenchufarlos, no congelarlos, no mantenerlos, es decir, la muerte de ese embrión que está crioconservado. Entonces es muy grave todo esto que está pasando, y lo más grave, ¿sabe qué es? Que lo hacen, no es una ley, es acá lo he traído, impreso,
es un protocolo que lo ha suscrito la presidenta con el ministro de Salud de la Nación. Que no tiene la provincia obligación de adherirse. Ninguna provincia. Establecen, sin embargo, o sea, no es una ley, pero es un protocolo, una guía, un protocolo, impone obligatoriamente en todo el territorio nacional prácticamente el aborto libre. Bien. Los médicos no van a tener derecho a objeción de conciencia. Y fíjese usted, la Academia Nacional de Medicina, desde el año 94, ha fijado una postura clarísima del juramento hipocrático. La Academia Nacional de Medicina. Por eso reitero que no es un tema religioso, es un tema antecedente en la Corte también. Por supuesto. Hay un antecedente en la Corte con una autorización que se dio a un aborto. Bueno, pero esa autorización fue en abstracto porque ya se había hecho el aborto. Bien. Y entonces, esa jurisprudencia de la Corte no puede ser usada para fundar una normativa como la que establecen. Podrá invocarlo, en un caso concreto, la persona que quiera respaldarse en esa jurisprudencia para pedir un aborto. Yo soy médico y me niego a hacer una práctica determinada. De acuerdo a este protocolo va a recibir sanciones porque no puede oponerse y tiene que garantizar de cualquier manera la institución pública o privada, es decir, un hospital público o privado, tiene que garantizar esta medida. Fíjese usted, la invocación de la violación, que está prevista en un caso excepcional en el Código, pero acá establecen, en cualquier caso de violación, la sola invocación por declaración jurada de la mujer le da derecho a practicar el aborto. Sin acompañar denuncias, sin acompañar... Claro. ¿Ustedes conocen si se ha dado algún caso que ya se esté aplicando prácticamente esto acá en San Juan? Porque nosotros estuvimos tratando de averiguar, hicimos algunas consultas y nos dijeron algunos... Claro, bueno, eso habría que preguntarle al ministro de Salud Pública de la provincia. No, yo no lo conozco ese dato. Las autoridades provinciales tendrán que dar esta... como partido en este tema no ha recibido nunca ninguna inquietud. No lo sé, pero sí sé que esta norma la establecen como una norma obligatoria en todo el territorio nacional, es decir, en todas las provincias y en todos los hospitales públicos o privados del país. Los menores, las niñas con 14 años, no tienen obligación, o sea, se exime de pedir autorización a los padres y solo invocando por declaración jurada, reitero, la posibilidad de que ha sido fruto de una violación, podrían exigir este derecho al aborto, como les llaman. Derecho al aborto, palabra... Exactamente, independientemente también del tema de una violación, está la potencial enfermedad o lo que puede llegar a desencadenar y que basta únicamente la sospecha o por allí el decir a una mujer que se siente enferma con el embarazo, las consecuencias que le podrían haber aparejado, el Código Penal, en base a antecedentes, eso bastaría o sería un argumento para llevar adelante. Claro, pero fíjese, por eso digo, quieren cambiarnos los nombres. Claro. El Código Penal establece que nadie puede ejercer un derecho, este es el principio básico, nadie puede ejercer un derecho en contra de la vida de otra persona. Y acá nos están planteando que el aborto es un derecho, y no es un derecho, y es más, lo quieren establecer como un derecho humano, en contra de la vida de esa otra persona engendrada. Bien. Y lo que usted planteaba en cuanto a los hospitales, me preguntó algo más que en este momento... Sí, no, simplemente la responsabilidad de los médicos en este caso al negarse... No, ahí está, justamente, pueden tener sanciones disciplinarias, porque no pueden negarse y tienen que practicarlo sin ningún tipo de invocación o de interrogatorio a la persona. Nancy, muy breve, pero queríamos conocer también por estas intenciones que usted tiene de convertirse en legisladora nacional, diputada nacional por esta fuerza política Cruzada Renovadora. En base a los antecedentes y el historial, lo que usted se está informando, ¿qué otros proyectos por allí harían ruido y que... Mire, yo creo que más que ruido lo que hay que hacer es que el Congreso haga ruido. Bien. No puede ser que el Congreso esté permitiendo esto. Esta es una normativa que por la banderola están entrando a una concepción absolutamente distinta a lo que nuestra legislación establece. Esto no es una república. La república significa que los legisladores, todos, incluidos los que hoy son legisladores de San Juan y del resto de las provincias, tomen posición sobre este tema. Que un Ministerio de Salud y la Presidenta escriban una norma y la establezcan obligatoria en todo el país. Los que hemos estudiado sabemos que una norma es obligatoria cuando una sanción efectuada por el Congreso de la Nación Argentina. Eso es lo que creo
que el Congreso debe hacer, y yo como candidata a diputada o candidata a diputada por Cruzada, le estoy ofreciendo al electorado de San Juan. Yo no voy a ser una legisladora complaciente, como lo hemos demostrado, ni de brazos cruzados. Creo que estos temas que hacen a nuestra sociedad y al futuro también de nuestra sociedad, tiene que haber un Congreso despierto, activo, ya está despidiéndose sobre el tema, qué van a hacer con esta normativa que ha sacado el Ministerio de Salud Pública de la Nación. Bueno, muchas gracias, Nancy, por su presencia. Tendremos oportunidad de conversar en otra ocasión sobre otros proyectos. No, yo les agradezco el espacio, muchísimas gracias. Muchas gracias, Nancy.